A ver, imaginemos por un segundo una sola empresa valuada en 1.75 billones de dólares. O sea, una locura. Sí, totalmente. Y bueno, billones en nuestro idioma, es decir, millones de millones. Para poner esa cifra enorme en perspectiva matemática, o sea, eso es más dinero que el valor de todos los contratistas de defensa de los Estados Unidos combinados. Wow, todos juntos. Todos juntos. De hecho, te lo pongo así. Es más que el valor sumado de Coca-Cola, de McDonald's, Disney, Nike y Starbucks, todos en un solo paquete. Es que es una escala financiera que, honestamente, cuesta procesar. Exacto. Y por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desempacar lo que se perfila para este aquí, pues tenemos que analizar dos realidades que son completamente paralelas. Por un lado, tenemos las fuentes oficiales, ¿no? La visión aspiracional de SpaceX. Que es increíble. Estamos hablando de hazañas que desafían la imaginación. El 12º vuelo de prueba de la gigantesca nave Starship, misiones para hacer la vida multiplanetaria, el regreso a la Luna, todo eso es real. Ajá, es innegable. Y un análisis que básicamente destapa una maquinaria contable y regulatoria sumamente compleja aquí en la Tierra, muy lejos de Marte. Exacto. Y dado este choque tan monumental entre esa narrativa súper inspiradora del espacio y las acusaciones serias que plantean los documentos financieros, creo que es crucial establecer algo desde el minuto uno. Claro, el tema de la neutralidad. Sí. El análisis de hoy se va a mantener estrictamente neutral. O sea, el objetivo para quienes nos escuchan no es tomar partido, ni aplaudir a ciegas la tecnología, pero tampoco condenar las tácticas empresariales. Si intentamos justificar una etiqueta de precio de 1.75 billones basándonos solo en enviar humanos a Marte, la matemática simplemente no da. no funciona. Las misiones a Marte hoy en día no generan flujos de efectivo predecibles. Entonces, para entender esta valoración gigante, el análisis financiero sugiere que debemos dejar de ver a esta compañía como la presentan en su propia página web. Ah, ok. Entonces, ¿cómo hay que verla? Pues no es una sola compañía de cohetes. En realidad son tres negocios completamente distintos, con modelos financieros opuestos, y todos están apilados uno sobre otro. Ok, vamos a desempacar esto. Revisando los datos, se me ocurre una analogía para que nuestra audiencia pueda visualizar cómo funcionan estas tres piezas juntas. A ver, cuéntame. Es como un restaurante de esos que son ultra famosos en todo el mundo. O sea, la gente viaja desde otros continentes solo para tomarse fotos con la fachada lujosa, que en este caso vendrían a ser los cohetes, ¿no? Claro, la parte instagrameable. Exacto. Sin embargo, el dinero real, el efectivo constante y sonante, no entra por esa puerta principal. Se genera en un bar muy exclusivo y discreto que está en la parte de atrás, que sería Starlink. Ajá. Y mientras todo eso ocurre y entra el dinero del bar, resulta que hay un casino clandestino en el sótano que está perdiendo auténticas fortunas cada hora. Y ese sótano, bueno, es su división de inteligencia artificial, XAI. Me encanta. Esa radiografía captura perfectamente la dinámica interna de la empresa. Empecemos analizando la fachada lujosa, el negocio original de los cohetes. La que sale en las noticias todo el tiempo. Sí, la narrativa pública es que han monopolizado el espacio. Y operativamente, pues es cierto. O sea, han logrado que el acceso a la órbita comience a parecerse a los vuelos de carga comerciales. Todo gracias a la reutilización de sus cohetes Falcon. Claro, llevan satélites, transportan carga a la Estación Espacial Internacional, hacen misiones para la NASA. Exacto. Y el mecanismo detrás de ese éxito es que, al aterrizar y reutilizar la primera etapa del cohete, pues reducen el costo de lanzamiento radicalmente frente a la competencia, que, literal, desecha sus vehículos en el océano. Y esa hazaña de ingeniería nadie la discute. Los ingresos no son lo que uno pensaría. Para nada. Ese negocio de los cohetes, el que acapara todas las portadas mundiales y le da el nombre a la empresa, generó unos 4,000 millones de dólares en ingresos el año pasado. Que suena mucho dinero, pero en este contexto. Pero representa apenas una cuarta parte de los ingresos totales de la compañía. O sea, resulta fascinante que la parte más visible del negocio sea una porción tan minoritaria financieramente hablando. Sí, y la razón de esto radica puramente en la naturaleza económica del negocio espacial. Por más eficientes que sean, fabricar, preparar y lanzar un cohete sigue siendo un modelo de negocio de baja frecuencia y altísimo costo por unidad. Claro, no puedes lanzar 100 cohetes al día. Exacto. Hacen unas decenas o unos cientos de lanzamientos al año. Y una vez que dejan un satélite en órbita para un cliente, pues el trabajo termina. Te pagan y adiós. Sí, el cliente le paga a SpaceX por el servicio de transporte una sola vez. Pero, ojo aquí, es ese cliente quien luego genera ingresos recurrentes mensuales al operar el satélite durante 5 o 10 años. Y es ahí, justo ahí, donde el plan maestro cobra todo el sentido del mundo. Se dieron cuenta de que no querían ser solo los transportistas de los demás, querían ser los dueños de los satélites. Claro, ¿para qué cobrar el taxi si puede ser el dueño del destino? Exacto. Si los cohetes solo traen el 25% del dinero, el resto sale de caminar hacia la parte de atrás del restaurante y entrar a este bar escondido. Estamos hablando de la verdadera joya de la corona, que es Starlink. Uy, Starlink. Sí, la fuente lo plantea con un escenario genial. Preguntan, ¿qué pasaría si la principal empresa de telecomunicaciones del mundo estuviera flotando en el espacio? Y lo más interesante es cómo lo lograron mecánicamente, o sea, desde la ingeniería. Starlink no usa esos satélites tradicionales enormes que orbitan a 35,000 kilómetros de la Tierra. Los que tienen muchísimo retraso en la señal, ¿no? Sí, esa latencia horrible. En su lugar, lo que han hecho es desplegar una constelación de más de 10,000 satélites pequeños en la órbita terrestre baja, a solo unos cientos de kilómetros. Una red masiva. Masiva. Y estos satélites se comunican entre sí mediante láseres en el vacío del espacio. O sea, esto permite transmitir datos más rápido que los cables de fibra óptica subterráneos tradicionales. ¡Wow! Y la escala de ese despliegue es brutal, porque revisando los datos, desde que lanzaron su versión beta en 2020, se han convertido, así en silencio, en la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Es un ritmo sin precedentes, la verdad. Ya superaron los 10 millones de suscriptores activos repartidos en unos 150 países, y las proyecciones financieras para 2025 estiman que Starlink, por sí solo, va a generar 11,400 millones de dólares. O sea, estamos hablando de aproximadamente el 61% de todos los ingresos de la empresa. Exacto. Literalmente es el motor financiero.
Y además, el análisis cita a Scott Galloway, un experto que señala que esto va muchísimo más allá de llevar Internet a zonas rurales aisladas. El modelo de negocio se está infiltrando en toda la infraestructura global de alto valor. Ah, sí, lo de los aviones y los barcos. Exacto. Vemos aerolíneas adoptándolo masivamente para dar Wi-Fi rápido en pleno vuelo, lo vemos en la industria marítima conectando buques de carga en medio de la nada en el Pacífico, e incluso, y esto es clave, tienen una versión militar súper clasificada llamada Star Shield. Con contratos profundos con el Pentágono, claro. Pero a ver, lo que realmente sostiene esa valoración trillonaria no son solo estos ingresos brutos, sino la capacidad que tienen de convertir ese dinero en ganancias. Los márgenes, claro. Sí. El análisis destaca un salto astronómico en su eficiencia. Hace solo un par de años, los márgenes de beneficio de Starlink eran del 41%. Hoy se sitúan en un 63%. Un crecimiento espectacular. Eso significa que por cada dólar que entra, se quedan con mucho más. Pero, operativamente, ¿cómo explicas un salto tan grande en la rentabilidad en tan poco tiempo? Pues se explica por un concepto económico llamado costo marginal cero, combinado con que ellos hacen todo, la integración vertical. En los primeros años, sí, tuvieron que gastar miles de millones fabricando los satélites y lanzándolos. Un costo fijo enorme, me imagino. Gigantesco. Pero una vez que esa red global ya está encendida y está flotando allá arriba, agregar un suscriptor nuevo en Brasil, en México o en Japón, literal, no les cuesta prácticamente nada en infraestructura. Claro, el sistema ya está ahí. Sí, el cliente compra su propia antena, se sube al techo, la instala, y a partir de ahí, el pago mensual que hace es casi ganancia pura para la empresa. Wow. Esta combinación de lanzar sus propios satélites a precio de fábrica y cobrar suscripciones globales mes a mes es una máquina de hacer dinero casi perfecta. Ok, entonces aquí llegamos a un punto narrativo crítico de la inversión de hoy. Tenemos una empresa que con cohetes y una red de internet satelital súper eficiente logró generar alrededor de $8,000 millones en ganancias operativas el año pasado. Deberían estar nadando en billetes. Literalmente, matemáticamente deberían tener muchísimo efectivo. Podrían hacer una salida a bolsa súper limpia, súper tradicional y todos felices. Pero los documentos consolidados nos revelan un giro argumental enorme. Sí, aquí la historia cambia. Resulta que la empresa en su totalidad reportó una pérdida neta de casi $5,000 millones, sobre 18,500 millones en ingresos totales. Y este es justamente el agujero negro financiero, que el análisis de entender cómo demonios se evapora tanto efectivo, tenemos que bajar al sótano de tu analogía. Al casino clandestino. Al casino clandestino. Tenemos que hablar de la adquisición de xAI. Esta es la entidad de inteligencia artificial que fundaron para competir así, frontalmente contra desarrolladores enormes como OpenAI y Anthropic. Claro, los creadores de ChatGPT y Claude. Y a ver, si revisamos los términos de esa transacción, los números como que desafían la gravedad. SpaceX adquirió xAI en un acuerdo pagado en acciones. Ajá, un acuerdo interno. Sorprendente es que le asignó a xAI por sí sola un valor interno de $250 millones. 250,000 millones. Y para poner esa locura de cifra en contexto dentro de la industria tecnológica, tenemos que entender el costo real de operar la inteligencia artificial de frontera hoy en día. No es nada barato. No, para nada. No se trata solo de contratar programadores y escribir buen código. Entrenar a esta CIA requiere clústeres masivos de microprocesadores súper especializados, sobre todo las famosas GPUs de NVIDIA, que cuestan decenas de miles de dólares cada una. Claro. Y encima, estos centros de datos consumen tanta electricidad que literalmente requieren plantas de energía dedicadas solo para ellos. Y ahí está la explicación mecánica de la pérdida, ¿no? Según la fuente, xAI estaba quemando más de $1,000 millones al mes en costos de infraestructura, de computación y nómina. 1,000 millones. Al mes. Es absurdo. $1,000 millones al mes. Pero bueno, a ver, uno podría argumentar que con esta revolución global de la inteligencia artificial, estar dispuesto a perder dinero al principio para asegurar una posición dominante con un equipo de élite, pues es una táctica válida, ¿no? Claro, es el modelo de Silicon Valley. Sí, y además tenían a 11 cofundadores estrella que venían de lugares como DeepMind y Google. ¿No vale la pena esa inversión a futuro? Pues sonaría lógico. El problema es que el talento en la IA es increíblemente mercenario, y la tecnología avanza tan, pero tan rápido, que un modelo se vuelve obsoleto en meses. Ajá. Y la cruda realidad que exponen los documentos financieros es que para marzo de este año, los 11 cofundadores originales habían abandonado xAI. Todos. No me digas. ¿Todos se fueron? Todos. Y el golpe más duro fue la admisión pública de que la infraestructura de xAI necesitaba ser reconstruida, cito textualmente, desde los cimientos. O sea, a ver si entiendo. La empresa pagó internamente $250 millones por un activo tecnológico cuyos creadores ya se fueron y cuya tecnología base necesita ser borrada y reiniciada. Exactamente. Eso es lo que dice el reporte. Y bueno, la comparación con sus rivales directos hace que esa valoración sea todavía más difícil de tragar, porque según el reporte, OpenAI genera alrededor de $24,000 millones en ingresos anuales y el mercado privado la valora en unos $850,000 millones. Ok, son números grandes. Anthropic genera unos $30,000 millones en ingresos y vale unos $400,000 millones. Claro, hay una correlación entre lo que generan y lo que valen, pero mientras tanto, se estima que xAI genera apenas 1,000 millones en ingresos reales. Nada. Nada. La proporción entre lo que produce y lo que dicen que vale internamente está completamente desconectada de cualquier estándar actual del mercado, y por eso el informe financiero es tan sarcástico al catalogar a xAI como el Jerome Powell inverso. Ah, me encanta ese término, y creo que vale la pena explicar esa referencia para nuestra audiencia. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, súper famoso en el mundo financiero por estas políticas de imprimir dinero en crisis, expandir la oferta monetaria. El tipo que inyecta dólares al sistema. Exacto. Entonces, un Jerome Powell inverso significa que, en lugar de crear dinero, la función actual de esta división de inteligencia artificial parece ser agarrar estas montañas de efectivo generadas brillantemente en el espacio y, literal, incinerarlas en servidores aquí en la Tierra. Una analogía perfecta. Entonces, el análisis plantea el verdadero dilema corporativo. Tienes una entidad combinada que está perdiendo $5 millones al año porque la división de inteligencia artificial es un horno de efectivo. Un hoyo negro. Sí.
Y con esos balances financieros que están sangrando por todos lados, pretenden vender acciones al público con la valoración bursátil más alta de la historia financiera. ¿Sí? Digo, bajo los estándares regulatorios normales y el escrutinio tradicional del mercado, esa oferta sería despedazada por los inversores institucionales en Wall Street, lo cual nos lleva justo a la mecánica del mercado de valores. Porque si tienes esta hemorragia financiera y sabes que los bancos de inversión tradicionales te van a cuestionar cada centavo que has gastado, ¿cómo convences a Wall Street de que te dejen entrar por la puerta grande? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta que sugiere nuestra fuente es asombrosa. Si no puedes ganar con las reglas del juego actual, pues haces que cambien las reglas a tu favor. Y este es, la verdad, quizás el punto más revelador de todo el documento. A veces olvidamos que las bolsas de valores, como el Nasdaq o la Bolsa de Nueva York, no son árbitros imparciales en un pedestal. Son empresas privadas que compiten ferozmente entre sí. Claro, quieren ganar dinero. Ganan enormes cantidades de dinero mediante las tarifas de cotización cuando una gran empresa sale a bolsa en su plataforma. Y dada la sequía reciente de grandes salidas a bolsa, el Nasdaq tenía un incentivo financiero gigante para atraer a esta megacompañía, fuera como fuera. Y así es como llegamos a lo que ocurrió el 1 de mayo. El índice Nasdaq adoptó, con muy poca atención de los medios, un nuevo marco normativo que llamaron regla de entrada rápida, o Fast Entry. Qué conveniente el nombre, ¿no? Muy conveniente. Y el momento de esta aprobación, o sea, justo antes de esta salida a bolsa colosal de SpaceX, es visto por la fuente como un traje hecho a la medida. Porque hay 3 mecanismos específicos en esta nueva regla que necesitamos desglosar. Sí, a ver, el primero tiene que ver puramente con la compresión del tiempo. Históricamente, el Nasdaq exigía que una empresa cotizara en bolsa durante al menos 3 meses antes de poder ser elegible para entrar en su prestigioso índice Nasdaq 100. Ok, 3 meses de prueba. Sí, un periodo vital. Sirve como un mecanismo que le llaman de descubrimiento de precios. Básicamente permite que los mercados libres compren, vendan las acciones, analicen los reportes trimestrales y decidan, pues con calma, si la empresa realmente vale los trillones que dice valer. O sea, dejas que los analistas destripen los números y vean si el precio se mantiene o si las acciones se desploman al primer reporte, ¿no? Exactamente. Pero esta regla de Fast Entry elimina por completo ese periodo de prueba de 3 meses. Lo reduce drásticamente a solo 15 días hábiles. O sea, comprimen un trimestre entero de escrutinio financiero riguroso en apenas 3 semanas. Es un parpadeo en el mundo financiero. Sí, pero si revisamos los documentos, vemos que cambiaron algo todavía más profundo. La segunda alteración tiene que ver con el suministro de acciones. Las reglas antiguas dictaban que necesitabas ofrecer un mínimo del 10% de las acciones de tu empresa al público para garantizar que hubiera suficiente liquidez. Sí, y ese requerimiento del 10% flotante existe para evitar que el precio de la acción sea manipulado muy fácilmente por falta de volumen. Claro. Sin embargo, SpaceX solo planea ofrecer entre el 4 y el 5% de sus acciones al mercado público. O sea, bajo las reglas de abril, estaban matemáticamente descalificados para entrar. No entraban ni de broma. No, pero con la entrada en vigor de la nueva regla en mayo, ¡pum!, el requisito mínimo del 10% desaparece. De la noche a la mañana, califican. Magia regulatoria. Pero espérate, porque es la tercera alteración normativa la que más distorsiona la realidad financiera. El multiplicador matemático. Y aquí la mecánica es fascinante y hasta da un poco de miedo. A ver, cuéntame. El Nasdaq estableció que para aquellas empresas colosales que decidan poner menos del 20% de sus acciones a flotar en el mercado público, el índice aplicará una fórmula que multiplicará ese porcentaje de disponibilidad artificialmente por 3. O sea, para visualizar cómo funciona esto en la práctica para quienes nos escuchan, si la empresa coloca solo el 4% de sus acciones a circular, el sistema algorítmico del Nasdaq va a pesar a esa empresa dentro del índice como si hubiera un 12% disponible. Ajá, o si ofrecen un 5, actúan como si fuera un 15. Exacto. Infraestructura regulatoria no se alteró solo como un favor a una sola entidad corporativa. No, claro. El análisis sugiere que el Nasdaq está construyendo esta especie de carretera express para acomodar a toda una nueva ola de titanes tecnológicos. Todos los gigantes. Sí, gigantes de la IA como OpenAI o Anthropic que tienen estas valoraciones estratosféricas, poco efectivo libre en el banco y que probablemente van a querer salir a bolsa sin tener que ceder el control masivo de sus acciones. Claro. Y lo que estas reglas logran, de manera, muy elegante desde lo contable, es crear una demanda fabricada. Y fíjate, ese concepto de demanda fabricada es la clave de bóveda de absolutamente toda la operación. Porque si un índice como el Nasdaq 100, usando estas fórmulas matemáticas ajustadas, está impulsando artificialmente el peso de esta acción, sin esperar a descubrir su valor real, la pregunta lógica que todos deberíamos hacernos es, ¿quién se ve obligado a poner los miles de millones de dólares para comprar estas acciones en el día 15? Y esa es la gran pregunta. Para responder quién está comprando, debemos observar cómo estructuraron la distribución de la oferta. En una salida a bolsa tradicional, institucional, se suele reservar una porción pequeña, quizá entre un 5 y un 10% para los llamados inversores minoristas. Sí, la gente normal. Ajá, las personas comunes comprando desde aplicaciones en sus teléfonos. Sin embargo, en este caso particular, se está estructurando una asignación inusualmente masiva, del 30%, directamente a los inversores minoristas. Un 30% es altísimo. Y la justificación oficial, revelada en llamadas con banqueros, según los documentos, es que la base de consumidores minoristas ha sido extremadamente comprensiva y solidaria. Qué bonito suena. Sí, citan una profunda devoción hacia el liderazgo de la empresa. Pero en términos financieros fríos, lo que están haciendo es utilizar la lealtad y el entusiasmo de los fanáticos de la exploración espacial como una esponja gigante. Sí. Una esponja para absorber una oferta histórica a precios máximos. Se esconde en el dinero institucional.
El dinero silencioso. El análisis rescata una afirmación de George Noble, que es un gestor de carteras súper reconocido. Ajá, ¿qué dice? Él declara, y ojo que esta es la frase central del informe, que el fondo de retiro del trabajador promedio es la liquidez de salida. Uy, esa frase es fuerte. Fortísima. Y creo que esto exige una explicación de cómo funcionan sistemas de retiro. Por ejemplo, las Afores en México, las AFP en Chile o Colombia, o los famosos fondos 401k en Estados Unidos. Sí, es fundamental entenderlo, porque cuando millones de trabajadores aportan parte de su salario cada quincena a sus cuentas de jubilación, ese dinero rara vez es administrado por analistas súper astutos que seleccionan acciones una por una. Ojalá, pero no. No, la inmensa mayoría de ese dinero global se deposita en fondos de inversión pasiva. Estos fondos gigantescos gestionados por monstruos como Vanguard o BlackRock tienen un solo mandato legal y es muy simple: replicar el comportamiento de un índice, como el Nasdaq 100 o el S&P 500. O sea, para entenderlo de manera visual para nuestra audiencia, es como si le dieras los ahorros de toda tu vida a un robot comprador en el supermercado financiero, ¿no? Ajá. Y le programas una regla súper estricta. Compra todo lo que esté en este catálogo exacto que publica el dueño del supermercado. El robot no tiene la capacidad de analizar si el producto está demasiado caro o de moda. No cuestiona nada. No revisa si la caja por dentro reporta pérdidas de 5.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Si el Nasdaq, que es el dueño del supermercado en este ejemplo, altera sus propias reglas para meter rápidamente a la empresa más cara de la historia en el catálogo. Pues el robot tiene que comprar. Exacto. El robot está legalmente obligado a usar ese dinero de jubilación para comprar esas acciones a la fuerza y a precio premium. Y exactamente esa, es la definición mecánica de ser la liquidez de salida. Para que los inversores originales de riesgo, los venture capitalists que financiaron la empresa durante una década, puedan vender sus acciones por fin y cobrar miles de millones en efectivo real, alguien en el otro extremo de la mesa tiene que estar dispuesto a comprar a ese precio inflado. Y el comprador termina siendo el trabajador promedio, sin saberlo. La fase entry garantiza que esa gigantesca manguera de dinero ciego y pasivo, que proviene de los ahorros para el retiro de las personas de a pie, pues fluye hacia la empresa, absorbiendo todas las pérdidas generadas por el sótano de la inteligencia artificial. Empezamos la inmersión mirando hacia arriba. La verdad, maravillados con los avances innegables en la ingeniería de propulsión y cómo abaratan el acceso al cosmos. Sí, lo de los cohetes es innegable. Luego descubrimos la brillantez comercial y esta eficiencia brutal que convierte a la constelación de Internet satelital, a Starlink, en un monopolio en plena expansión. Una máquina de imprimir dinero. Exacto. Pero la trayectoria nos obligó a aterrizar en una realidad corporativa terrenal mucho, pero mucho más compleja. Una donde las pérdidas insostenibles de una guerra por la inteligencia artificial parecen estar siendo financiadas mediante una, digamos, reconfiguración total de las reglas fundamentales de liquidez de Wall Street. Y creo que aquí es vital subrayar el propósito de desglosar todo este tipo de información. Como dijimos al principio, el objetivo nunca ha sido minimizar los hitos tecnológicos logrados en el espacio, porque son patrimonio de la innovación humana, ni tampoco se trata de emitir condenas morales sobre las prácticas de inversión. Claro, son negocios al final del día. Exacto. El propósito de un análisis financiero riguroso como este es mirar más allá de los comunicados de prensa bonitos, es comprender los incentivos ocultos, las mecánicas aburridas de los índices y los flujos de capital que de verdad dictan cómo funciona la economía moderna. Porque la superficie casi siempre oculta una maquinaria mucho más intrincada, ¿no? Siempre. Y precisamente por eso, la regla de oro para cualquier persona expuesta a los mercados financieros, o sea, cualquiera que tenga un fondo para el retiro, es buscar la fricción narrativa. Cuando una historia parece demasiado limpia, demasiado perfecta, suele faltar una pieza del rompecabezas. Totalmente de acuerdo. Y con eso en mente, creo que vale la pena cerrar hoy con una reflexión un poquito más amplia sobre este sistema en el que pues todos participamos. A ver, adelante. Durante décadas, la inversión indexada pasiva, esto de poner tu dinero en un índice y olvidarte, fue promovida a la sociedad como el gran triunfo de la democratización financiera, ¿no? Sí, la forma segura, barata y racional de hacer crecer tu patrimonio sin especular como locos en Wall Street. Exacto. Pero si nos ponemos a pensar, si los arquitectos de los índices bursátiles más poderosos del planeta están dispuestos a flexibilizar sus requerimientos de solidez financiera y tiempo de prueba solo para facilitar esta entrada express de conglomerados tecnológicos que operan con pérdidas masivas, pues cabe preguntarse seriamente qué va a pasar con la integridad estructural de las pensiones y los ahorros de toda la sociedad civil cuando los ciclos económicos inevitablemente se inviertan y ese dinero pasivo esté anclado por pura obligación contractual a empresas que queman más dinero del que producen. Es un cuestionamiento súper profundo sobre esa fragilidad oculta del sistema en el que, honestamente, confiamos ciegamente en nuestro futuro. Al final del día, los planos financieros no siempre son tan claros como los planos de ingeniería. La turbulencia existe tanto en el despegue de un cohete enorme como en los flujos del mercado de capitales. Así es. Bueno, a nuestra audiencia, la invitación de siempre. Sigan interrogando los datos, no se conformen con la historia oficial de los titulares. Y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.